¿Cómo debe haber sido ver Seven en 1995? Después de la diatriba que fue Alien 3, el seguimiento del asesino en serie de David Fincher debe haber sido una revelación. Ciertamente esa hubiera sido mi reacción. Seven es una de las mejores películas de los años 90, y sin ruborizarnos diremos que es una de las mejores películas jamás realizadas, que domina los tropos de género y sabe cuál modificar y cuál conservar. Sin necesariamente conocer los desastrosos problemas de producción que habían sufrido la segunda secuela de Alien, el público y los críticos podrían haber esperado otra oferta insípida, emociones pulp y poco más. Es cierto que el primer objetivo de Seven es entretener, por muy retorcido que pueda parecer, dada la constante necesidad de perturbar de la película. Pero también es un artefacto cultural vital, que utiliza el género del asesino en serie para desatar los profundos problemas morales de hoy. Pero en retrospectiva, la situación es 20 sobre 20. Y por desgracia, los críticos de 1995, algunos de los cuales siguen siendo los críticos de hoy, aceptaron la película como entretenimiento, pero la descartaron como arte. Para aquellos que no lo saben, Seven es una película policial de 1995 sobre dos detectives, Brad Pitt y Morgan Freeman, que persiguen a un misterioso asesino en serie que diseña sus asesinatos para volver cada pecado contra el pecador. Estos pecados, explica el detective más viejo y reflexivo, son los 7 pecados capitales cristianos: lujuria, glotonería, avaricia, pereza, ira, envidia y orgullo. Más tarde, el propio asesino en serie nos dice que está haciendo un buen trabajo de Dios, y que se está vengando de una ciudad en estado de decadencia moral. Aunque se rodó en el centro de Los Ángeles y sus alrededores, el escenario de Seven no se menciona. En lugar de escuchar a Chicago, Manhattan o Los Ángeles, escuchamos la siniestra ciudad, que es constantemente bombardeada por un cambiante diluvio de fuertes lluvias, a la que nos referiremos como este lugar. El refinado pero apático detective William Somerset, interpretado con sabiduría y gracia por un Morgan Freeman rara vez mejor, está harto de su desagradable existencia, viviendo en una ciudad malvada y está listo para retirarse. Su sustituto es todo lo contrario, el detective David Mills, interpretado por Brad Pitt, un hombre despeinado, tosco, con una corbata adornada con pelotas de baloncesto que no pasa desapercibida, y que molesta considerablemente a Somerset, idealista y reflexivo. Los asesinatos son creativamente perversos y perversamente creativos, y pueden causar un impacto significativo. Uno de ellos, que no especificaremos aquí, presenta uno de los mejores sobresaltos que podrías ver en tu vida. A lo largo de los años, he visto a Seven desde diferentes perspectivas y contextos diferentes, y es difícil no imaginar los cuerpos de los espectadores temblando de náusea. La orientación de la audiencia hacia los 7 pecados capitales no necesita demorarse, ya que no pasa mucho tiempo antes de que llamen a los detectives para investigar una residencia privada, en el centro de la cual se encuentra un hombre gordo de 400 libras, sentado boca abajo con la cabeza implantada en un cuenco gigantesco de salsa de espagueti. Glotonería. Casi como si estuviera advirtiendo al público involuntario que se fuera. Fincher nos hace una cortesía amistosa en los primeros minutos de Seven. A diferencia del sadismo repugnantemente elaborado que se muestra en el resto de la película, la primera escena del crimen, que no está ligada a los 7 pecados capitales, es simplemente una disputa matrimonial que terminó con el cerebro y la sangre de un marido en la pared. La ironía, por supuesto, es que Fincher se niega a mostrar los asesinatos. Dice, o como mucho sugiere, vemos las inquietantes consecuencias, a veces en fotografías y otras directamente, pero casi nunca vemos violencia. De la misma manera que el asesino en serie vuelve cada pecado contra el pecador, los realizadores vuelven la imaginación del espectador contra él mismo. El ojo de la mente es el arma más castigadora de todas, una que Fincher aprieta el gatillo de manera persistente. Encuentra formas provocativas de despertar una poderosa respuesta somática, lo que nos obliga a imaginar cómo debe oler un cubo de sangre y vómito mientras Brad Pitt se atraganta ante el aroma acre. Solo que no vimos el cubo, solo vemos el reflejo nauseoso de Pitt. Este es el ejemplo más sencillo, pero los mejores son los spoilers.
Todo en la película, desde la elaborada puesta en escena hasta la cinematografía delicadamente construida, trabaja para producir un enjambre de detalles sensoriales que obstruyen y repelen nuestros ojos, oídos, nariz y boca. Hay una excepción notable a la irónica política de no violencia de Seven, una secuencia de persecución en expansión que es la más intensa de la asombrosa carrera de David Fincher. Es desordenado, duro y caótico, y lanza a Brad Pitt, junto con el espectador, de los pasillos a las escaleras, de las escaleras a los apartamentos, de los apartamentos a los tejados, de los tejados a las escaleras, de las escaleras a los coches corriendo, y así va. Nos movemos a través de lugares completamente diferentes a una velocidad vertiginosa, y la velocidad de la acción es palpitante. La sensación de peligro y amenaza física no tiene paralelo en la mayoría del cine de acción, y hace que uno se pregunte por qué Fincher no filma escenas de acción con más frecuencia. Tampoco tiene miedo de estropear el hermoso rostro cincelado de Brad Pitt, quien en ese momento tuvo una carrera de papeles románticos trepidantes. La imagen de Pitt en Hollywood ciertamente influyó en su elección, haciendo una declaración como: si esto le puede pasar a Brad Pitt, te podría pasar a ti. Seven continúa una tradición que algunos dicen que comenzó con el menor, pero excelente Stray Dog, de Akira Kurosawa, emparejando a un detective experimentado y cínico, pero intelectual, Morgan Freeman, con un novato idealista y exaltado, Brad Pitt. Estos hombres son el detective Somerset y el detective Mills, respectivamente. La esposa de Mills, interpretada como un retrato de la belleza por Gwyneth Paltrow, en realidad facilita el vínculo entre los dos detectives. La fórmula de la extraña pareja siempre ha funcionado, funciona aquí, seguirá funcionando durante los próximos años. El contraste promueve la fricción y el drama naturales, y cuando hay química, las escenas de diálogos simples de bromas se vuelven tan especiales como persecuciones y tiroteos. Morgan Freeman y Brad Pitt dan vida a sus personajes sencillos, con naturalismo y profundidad, y la pareja forma un equipo tremendamente entretenido. Sin duda, todo el mundo se identificará más con uno que con otro, pero hay mucho de Mills y Somerset en todos nosotros. El guión de Seven es sólido. Ahora sabemos, aunque los críticos no lo sabían entonces, que Fincher es un MVP, un producto mínimo viable, al saber lo que quiere y las motivaciones por las que lo quiere. Y en manos importantes podríamos cuestionar el control del lenguaje cinematográfico por parte del cineasta. Pero aquí podemos ver el propósito del plano inicial, un plano amplio del entorno general de una escena. Es orientar espacialmente al espectador. En una de las florituras estilísticas más pasadas por alto de Seven, casi no utiliza tomas de establecimiento, y cuando lo hace su propósito se distorsiona. La primera toma de establecimiento es del escenario de la película, la ciudad sin nombre. Contrariamente a los propósitos de una toma de establecimiento, la cámara está cerca, demasiado cerca, para darle al espectador una sensación de espacio. La parte superior de la toma parece recortada. Realmente no podemos ver la parte superior de la mitad de los edificios, y curiosamente tampoco podemos ver los bordes de ellos en los lados del encuadre. Es como si estuviéramos encerrados en un laberinto de vidrio, acero y piedra, y no viéramos ninguna vía de escape. Fincher colapsa la profundidad, lo que, como se usa aquí, obliga a los edificios a parecerse a una especie de abstracción de arte moderno, rechazando el uso del espacio como una representación realista de una ciudad importante. Esto puede verse como un comentario de que la metrópoli estadounidense contemporánea es, en sí misma, una abstracción de la realidad. Esto es temáticamente sincrónico con el resto de la película, que bastardiza la vida urbana como un bastión de degradación moral, emocional y psicológica. Las personas que han conocido a David Fincher lo han descrito a menudo como tan hiperinteligente que puede resultar intimidante, que pueda concentrar tanto en tan poco. Una toma de 2 segundos en una película de 2 horas. Es un testimonio sorprendente de esa descripción. Tiene un conocimiento visual superior al de cualquier otra persona en la industria actual. Cada toma es asombrosamente precisa y hermosa, ya sea una toma trivial de la cabeza de Morgan Freeman mirando dentro de un refrigerador, o un momento dramático poderoso, como un arma apuntando a la cara de Brad Pitt. El director de fotografía, Darius Khondji, realzó a Seven con imágenes elocuentes y deliberadamente poco iluminadas, de las que se quejaron muchos de los primeros críticos. Tiene negros tan negros que solo fue posible mediante un proceso llamado bypass de lejía, donde la plata de la película no se eliminó, por lo que se capta menos luz durante la filmación.
El efecto es una imagen de oscuridad envolvente, pero Konji usa la luz para pintar las puntas de los rostros y la silueta de las personas. La implacable atmósfera de pavor, muerte y decadencia se debe a la meticulosa construcción de la imagen. La cinematografía se filtra en un amarillo sucio y acre. A menudo se le atribuye el color de la descomposición. La escenografía es tan creíble que uno tiene la impresión de que necesitarían lavarse las manos después de tocar cualquier superficie. E incluso las paredes del apartamento de Mills están plagadas de viejas manchas de agua. Incluso con una colección de películas tan oscuras y retorcidas como Fight Club, Panic Room, Zodiac y La chica con el dragón tatuado, ninguna es tan sombríamente nihilista como Seven. En la ciudad anónima de la película, los ojos son apuñalados durante los atracos, y uno de los 7 pecados capitales ocurre en cada casa y en cada esquina. El asesino en serie, interpretado a una perfección escalofriante por un actor que no será nombrado aquí, predica su disgusto por nuestra complacencia con seres humanos terribles, no violadores ni asesinos, sino gente común y corriente que, según la mayoría de los estándares morales propuestos por los grandes filósofos morales, Kant o Jeremy Bentham, están moralmente en bancarrota. Es difícil imaginar que ese nivel de fanatismo religioso sea políticamente correcto en una versión actual, pero hay una lógica enfermiza, pero válida en las observaciones del asesino en serie que es difícil de negar. En una existencia de absoluto abandono moral y traición, somos testigos del nuevo cine negro definitivo. Y en la devastadora conclusión de la película, es como si estuviéramos atravesando la oscuridad para encontrar el camino seguro fuera. En Seven no hay salida, no hay redención. En Seven, David Fincher pinta su propia caída del hombre.